Bien, ahí alcanzan a ver las diapositivas, Sí, maestro. ¿sí? Ok. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Para la construcción o el diseño de sus preguntas de investigación, es importante que ustedes tomen en consideración que tienen que ser preguntas que les sirvan precisamente para desarrollar su tema, ¿sí? Entonces, acuérdense que la pregunta en sí plantea el tema principal y central que nos preocupa a nosotros en la investigación y de alguna manera expresa el problema que nosotros pretendemos resolver a lo largo de la investigación. Por lo tanto, su pregunta de investigación, ¿sí?, tiene que servirles para eso, para generar la descripción o el desarrollo, ¿sí?, de la solución al problema de investigación, y no pueden ser preguntas categóricas, ¿sí? Es decir, que se respondan con un sí o un no. Tienen que servirles a ustedes, invitarlos, ¿sí?, a ustedes como investigadores a generar una descripción. Entonces, lo que vamos a ver aquí son una serie de preguntas, ¿sí?, que ya han sido formuladas y que han formado parte de trabajos de investigación de algunos de sus compañeros en generaciones anteriores, ¿sí? Y que se relacionan con sus temas de investigación también, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta primera pregunta que tienen ustedes en pantalla, ¿sí?, el tema general es el TDAH. Entonces, la pregunta, ¿sí?, es la siguiente. Dice, ¿cómo afecta el autismo el desarrollo cognitivo en niños de preescolar y qué tipo de estrategias de enseñanza-aprendizaje coadyuvan a estimular e incrementar dicho desarrollo en escuelas regulares? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que notar en esta pregunta? Hay varios elementos, así es de que necesito que pongan atención, por ejemplo, ¿sí?, en lo que le preocupa a esta persona, ¿sí? Y si ustedes se fijan, ¿sí?, estas preguntas las pueden ustedes iniciar de manera común con los adverbios interrogativos, ¿sí? Tenemos aquí el cómo, ¿sí? ¿Y le interesa? Bueno, esto ya nos está invitando, ¿sí?, a describir cómo afecta el autismo el desarrollo cognitivo. Entonces nosotros tenemos que decirle a nuestro lector precisamente el cómo es que el trastorno, ¿sí?, el espectro autista afecta el desarrollo cognitivo, y en este cómo naturalmente que caben varias respuestas, ¿sí? No hay una respuesta única, ¿sí? Entonces, el investigador tendría que decirnos, ¿sí?, de qué maneras, de qué diferentes maneras el trastorno del espectro autista, ¿sí?, afecta o impacta en el desarrollo cognitivo en niños de preescolar, ¿sí? Una vez, esta es solamente una parte, si se fijan, se relaciona con el problema. Yo necesito saber y explicarle a mi lector esto, ¿no? De qué manera afecta, ¿sí?, el autismo, el desarrollo cognitivo en niños de preescolar. Entonces, en esta misma pregunta, si ustedes se fijan, aparte del tema principal y del nivel educativo, tenemos nosotros otra preocupación, y es qué tipo de estrategias de enseñanza-aprendizaje, ¿sí?, coadyuvan a estimular e incrementar dicho desarrollo, el desarrollo cognitivo en escuelas regulares. Entonces, están dando también un contexto. Eso quiere decir que a mí me interesa saber cómo es que el autismo, ¿sí?, afecta el desarrollo cognitivo en niños de preescolar que asisten a escuelas regulares, y además de eso, también aparte del problema, está en la misma pregunta, ¿sí?, planteado también parte de la solución. Es decir, que este investigador, ¿sí?, también se proponía conocer diversas estrategias de enseñanza-aprendizaje para ayudarle a sus
alumnos, ¿sí? Que están dentro del espectro autista a estimular y a incrementar su desarrollo cognitivo. Entonces, así de complejas tienen que ser también sus preguntas, es decir, que abarquen, ¿sí?, diversos aspectos importantes de su tema de investigación, ¿sí? Traten de emplear adverbios interrogativos, ¿sí?, similares a este, al cómo, que inviten, que les permitan a ustedes describir la manera en la cual se expresa, ¿sí?, o la manera en la cual sus sujetos presentan el problema que les interesa, ¿sí? Tenemos el tema principal, entonces lo tienen que incluir en su pregunta, si pueden incluir el nivel de sus sujetos, de sus alumnos, o si es si van a trabajar con padres de familia o docentes, que esté claro en su pregunta, ¿sí? Con qué tipo de población, y además si a ustedes les interesan estrategias de enseñanza-aprendizaje, herramientas, ¿sí? Algún otro tipo de herramientas, y cómo las pretenden utilizar. En este caso, le preocupan a este autor aquellas que estimulan, ¿sí?, o que ayudan a incrementar el desarrollo cognitivo. Entonces, así de completas tienen que estar sus preguntas, ¿sí? Pueden ser una o más. En este caso, solamente se generó una pregunta, ¿sí?, principal, pero tomando todos los elementos posibles, ¿sí? En relación al problema de investigación, ¿sí? ¿Algún comentario de su parte sobre esta pregunta? ¿No? Profe, Ajá. sí, Ah, este, tiene que ser solamente una pregunta como que tal que englobe todo lo que yo quiero como abordar, o pueden ser varias preguntas. sí, pueden ser varias, una, pero hay siempre una principal y las otras, ¿sí?, son secundarias, ¿ok? Como tipo de el objetivo general y los Ajá. Y específicos. los específicos, exacto. Entonces, en ese sentido, si usted plantea una pregunta principal, el objetivo general tiene que relacionarse con su pregunta principal y los objetivos específicos con las preguntas secundarias. Ok, muy bien, ¿Sí? gracias. Ok, no de nada. Franco, por favor, lo escuchamos. No. Sí, de acuerdo a lo que, bueno, al ver este ejemplo de esta pregunta, pues veo que es una pregunta primaria que principalmente va a hacer que el texto o más que nada el objetivo de la investigación abunde bastante y como usted dice, pues sí, sí es muy importante y de aquí parte el problema, la parte principal de lo que es el protocolo de plantear una muy buena pregunta, porque es como usted dijo, y pues ya más o menos me hizo recordar lo que fue la licenciatura. Sí me acuerdo que nos decían eso de que planteáramos preguntas pues, que no planteáramos preguntas simples. Esto, usted dice preguntas genéricas, así las denomina, que no se respondan con un sí o con un no, Ah, que nos sirvan categóricas. Ajá. que, que se centren principalmente pues en explicarnos de una manera este, más abundante, si se podría decir así, Sí. eh, lo que es el objetivo de nuestra investigación. Y pues viendo esta, el cómo afecta, pues sí, va a englobar muchos aspectos, no nomás se va a enfocar en varios ámbitos, pues. Aquí Ajá. estamos hablando del ámbito de la salud, del ámbito de la pedagogía, etcétera, etcétera. Y del ámbito, se podría decir también psicológico. Ajá. Es aquí, pues abona un tema, veo que sí va a ser un tema que va a ser muy abundante por los diferentes ámbitos que va abonando la pregunta o los elementos que va tomando ella. Ujú. Sí. Entonces, esta es precisamente una idea, ¿sí?, para que ustedes generen su propia pregunta de investigación y mostrarles que en una sola pregunta se puede hacer, ¿sí? Ok, entonces,
En este caso, ¿sí? El tema es el bullying y Andrea, usted que tiene la inquietud de generar una pregunta principal y otras secundarias, usted lo puede ver aquí. Son dos preguntas, una principal y una secundaria. Y si este es el formato que usted quiere emplear, está bien, ¿sí? Y esta es un ejemplo, ¿sí? Una opción de cómo lo pueden ustedes hacer. A ver, Mónica, ¿nos ayudaría a leer la pregunta, la primera pregunta, por favor? Sí, maestro. Gracias. ¿Cuáles, sí, ¿cuáles son las principales manifestaciones del bullying a nivel preescolar y cuáles son sus consecuencias? Bien, entonces, ustedes bien pueden reconocer que precisamente el bullying o el acoso escolar es un tema que les está preocupando mucho a toda la comunidad escolar, a los maestros, a los alumnos tal vez no tanto, pero a los padres de familia, a los directivos, sí, y al sistema educativo en general también. ¿Sí? Entonces, yo creo que en todas nuestras escuelas hemos presenciado, ¿sí? Diversos tipos de bullying. Entonces, a este investigador lo que le interesaba era, en primera, saber cuáles eran las primeras manifestaciones del bullying. ¿A qué nos lleva esto? Bueno, ustedes pueden reconocer que el bullying o cualquier tipo de violencia se manifiesta de diferentes maneras. Entonces, a él le preocupaba primero conocer y dar a conocer a los lectores si esas manifestaciones, si eran físicas, si eran verbales, si eran psicológicas entre alumnos de nivel preescolar, lo cual era muy preocupante porque ya a este nivel estamos hablando de que se practica el bullying de acuerdo con este investigador y además de eso, esta pregunta, si ustedes se fijan, es muy compleja porque además de las manifestaciones, a ese investigador le interesaba también explicar cuáles eran las consecuencias y tal como apuntaba su compañero Franco en la pregunta anterior, estas iban a ser múltiples porque son consecuencias a nivel académico, a nivel emocional, a nivel social, etcétera, ¿sí? Entonces, en esta sola pregunta, ¿sí? Se genera mucho trabajo para el investigador. Entonces, la invitación a ustedes es que no solamente generen preguntas interesantes, preguntas complejas que les ayuden a ustedes a llevar a cabo su investigación, sino también que planteen preguntas, ¿sí? Que puedan contestar en el tiempo del cual disponen, ¿sí? Fue también algo que yo le recordé a este investigador en esta pregunta porque es un trabajo considerable, sí, expresar cuáles son las manifestaciones del bullying y cuáles son sus consecuencias, porque además de eso, generó una pregunta secundaria. Esa pregunta es la del nivel inferior, que dice, ¿qué acciones se pueden implementar para disminuir el acoso escolar en preescolar? Entonces, aparte de las manifestaciones, aparte de las consecuencias, a este autor le interesa saber y dar a conocer también, proponer, digamos, acciones que se puedan implementar en preescolar para disminuir el bullying entre sus alumnos. Y eso es también mucho trabajo. Entonces, hay que tomar a consideración si el trabajo que les va a requerir contestar sus preguntas de investigación. Sí, también hay que ir pensando en eso. Franco, Sí, profe, hablando sobre eso, también esta pregunta sí se abarca para muchísimo gran trabajo, entonces aquí debemos de tener mucho cuidado en saber cómo delimitar muy bien nuestro tema y, y principalmente la pregunta de investigación, ¿no? sí, Este, sí, eso, delimitar el tema y en consecuencia plantear una pregunta que sea lo suficientemente clara, sí, y vuelvo a lo mismo, que les permita también a ustedes trabajar, que les sea útil para su investigación, sí, pero pues que estén conscientes del trabajo que les va a implicar a ustedes contestar esa pregunta, porque no pueden terminar ustedes su trabajo sin darle respuesta a su pregunta de investigación. Es algo que eso usted ya lo sabe. sí, sí, pues yo también, pues depende del tiempo que tengamos, ¿verdad? Porque sí, ya a estas alturas, pues ya.
todos tenemos distintas ocupaciones, trabajamos, ya estamos en, en, en el mercado laboral, pues ya, ahí sí, pues hay que tener mucho, hay que ser muy cuidadosos con saber delimitar muy bien lo que es el tema de investigación. Ujú. Sí, así es de que, como ven, esta pregunta y ese tema es en particular muy interesante, pero sí, tienen ustedes también que tomar en cuenta el tiempo, sí, que le van a dedicar a su labor de investigación y sobre todo al trabajo de campo, ¿eh? Porque esto se contesta haciendo trabajo de campo, ¿sí? Principalmente. Bien. TDAH. Andrea Garcilaso nos hace favor de leer esta pregunta. Sí, profe. ¿De qué manera se puede desarrollar un ambiente de aprendizaje para incluir e integrar al alumno con trastorno de déficit de atención e hiperactividad en un aula regular y propiciar su desarrollo? Excelente, gracias. Bien, entonces, eh, en esta generación tuvimos varias propuestas de investigación preocupadas por el espectro autista, pero también por el trastorno del déficit de atención e hiperactividad, etcétera. Entonces, este se abordó como un estudio de caso, ¿sí? Y se fijan ustedes, es una sola pregunta también y lo que le preocupaba, ¿sí? A esta investigadora era precisamente saber, ¿sí? De qué manera se puede desarrollar primero un ambiente de aprendizaje. ¿Saben ustedes lo importante que es eso para todo docente? Entonces, de manera específica, sí, ella quería saber eh, cómo se puede desarrollar un ambiente de aprendizaje, ¿sí? Explícitamente para incluir y para integrar alumnos con TDAH, todo esto en una escuela regular, ¿sí? Y no conforme con ella, ¿sí? La intención es que ese ambiente de aprendizaje les sirviera, ¿sí? Una vez incluido e integrado el niño, propiciar su desarrollo. Entonces, si ustedes se fijan, las preguntas incluso plantean fases, etapas del trabajo. Primero hay que investigar, ¿sí? Las diferentes maneras de desarrollar un ambiente de aprendizaje, ¿sí? En general y después aterrizarlo en lo particular. Es decir, ¿cómo puedo yo desarrollar un ambiente de aprendizaje específicamente, ¿sí? Para abordar las necesidades de un niño con TDAH y después esto en un aula regular, ¿sí? Y una vez que yo tengo esto hecho, ¿sí? Explicar, ¿sí? Cómo es que ese ambiente, ¿sí? De aprendizaje puede contribuir a propiciar el desarrollo integral del niño con TDAH. ¿Sí? Esto en un aula y escuela regulares, ¿sí? Que es algo que a lo que nosotros nos estamos enfrentando cada vez más en el sistema público. Entonces, si ustedes se fijan, hay diversas maneras de construir, ¿sí? Diseñar las preguntas de investigación pensando precisamente, ¿sí? En las diversas etapas que va a tener su investigación, ¿sí? ¿Algún comentario sobre esta pregunta, sobre el tema? No, maestro. ¿No? Ok. Entonces, naturalmente, ustedes sí sabrán que no pueden como tal copiar textualmente estas preguntas, pero sí pueden ser un ejemplo, ¿sí? Para que a partir de estas estructuras, ¿sí? Ustedes generen una propia, ¿sí? Entonces, van a tener toda esta semana para generar su propia pregunta de investigación y la van a presentar
en sesión presencial la semana que viene. Así es de que hay que estar muy atentos a todo esto, ¿sí? A esta sesión del día de hoy, porque su próxima tarea es eso, construir, diseñar sus preguntas de investigación para compartirlas en plenaria la siguiente clase, ¿ok? Entonces, cualquier duda que les surja, por favor, la expresan para que puedan hacer su trabajo lo mejor posible, ¿sí? Entonces, muchas veces en una sola sesión, ustedes salen ya con sus preguntas hechas, ¿sale? Sí, profe. Muy bien. Sí. Andrea Guerrero, ¿nos puede ayudar con esta pregunta, por favor? Sí, profe. Gracias. Dice, ¿qué se entiende por educación inclusiva en el actual modelo educativo nacional y cómo se manifiesta la inclusión en la práctica? Bien, gracias. Entonces, aquí es una pregunta muy sencilla, ¿sí? Pero como ustedes pueden ver, implica también un cierto trabajo. Lo primero, sí, el tema en general es la inclusión, la educación inclusiva, ¿sí? Pero para problematizar esto y este tema, la investigadora sí, decidió que se tenía que partir ¿sí? de lo que se entiende primero por educación inclusiva en la nueva escuela mexicana. ¿Sí? ¿Cómo es que está definida? ¿Qué se entiende por educación inclusiva, por inclusión en la nueva escuela mexicana? Y a partir de ahí, ¿sí? Contrastar lo que es la teoría, ¿sí? Esta propuesta de educación inclusiva del actual modelo educativo, ¿sí? Y contrastarlo también con la inclusión, pero en la práctica, ya en un aula de clase, ¿sí? Es algo que involucra, ¿sí? Investigar la inclusión en la práctica desde las acciones de los alumnos, pero también de los docentes, ¿no? O sea, cómo es que un docente, ¿sí? Practica la educación inclusiva, qué es lo que debe de implementar, qué acciones debe de implementar para de veras, ¿sí? Decir que está practicando una educación inclusiva en su aula, ¿sí? Y esto atendiendo precisamente la heterogeneidad de su aula, ¿sí? En cuanto a conductas, en cuanto a canales de aprendizaje, etcétera. Sí, incluso tomando a consideración aquellos alumnos que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación en su salón. Entonces es de alguna manera también un tema, sí, tal vez muy actual o muy interesante, pero también muy complejo, sí, porque entonces nosotros tenemos que conocer muy bien a cada uno de nuestros alumnos para generar estrategias acordes a las necesidades de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, para que vayan checando ustedes, sí, todo lo que implica el solo hecho de generar una pregunta de investigación con base en un problema que nos interesa conocer, ¿sí? Bien, ok, educación tecnológica. Román, buen día, ¿nos puede ayudar con esta pregunta? Buenos días, sí, claro que sí. Dice, ¿qué ¿qué estrategias de enseñanza-aprendizaje se pueden implementar para desarrollar capacidades del pensamiento lógico en niños de primaria y conseguir una formación académica exitosa? Bien, gracias. Entonces, aquí en general, sí, el tema general es la educación tecnológica y a esta investigadora, sí, le preocupaba específicamente lo que ven ustedes en pantalla, ¿no? Las estrategias de enseñanza-aprendizaje para, sí, ayudar a los niños a desarrollar sus capacidades relacionadas con el pensamiento lógico. Esto en nivel primaria y así
conseguir, sí, como consecuencia, una formación académica exitosa en términos también de competencia, ¿no? Es decir, proporcionar una educación de calidad, ¿no? En relación precisamente a la tecnología. Y esta persona lo que pretendía era eh, diseñar, ¿sí? Un manual para presentarlo a escuelas tanto del sector público como privado y lo implementaran a manera, por ejemplo, de taller extracurricular, ¿no? Eh, y con ello, precisamente, ayudar no solamente a implementar el pensamiento lógico matemático en niños de primaria, sino también a actualizar, digamos, desde un punto de vista tecnológico, la educación. ¿Sí? Fue uno de los proyectos más interesantes porque tenía que diseñar el manual de principio a fin y las estrategias de enseñanza-aprendizaje, si las propuestas didácticas eran un elemento vital, ¿sí? Entonces, esto es muy, muy interesante, ¿sí? Y lo que proponía esta investigadora era, ¿sí? Tratar de ayudarles a los niños a desarrollar su pensamiento lógico matemático a través del tema particular de la robótica y además de eso todo lo iba a encuadrar muy bien, ¿sí? A través del aprendizaje basado en problemas, ¿sí? En proyectos, pero un aprendizaje basado en proyectos. Entonces, si ustedes se fijan, este manual, sí, fue diseñado de manera completa y se tomaron en cuenta, sí, la nueva escuela mexicana y el contenido curricular, así como las propuestas de los diversos proyectos, sí, que se emplean en los diversos campos formativos. Así es de que esta propuesta estuvo muy sólidamente documentada, ¿sí? Su base era muy sólida en lo teórico y lo que planteaba en la práctica, en realidad, ¿sí? Era muy completo y de alguna manera se veía, pues, que lo que planteaba esta investigadora sí les iba a ayudar de verdad a los alumnos a desarrollar lo que ella pretendía, ¿no? Que era el pensamiento lógico matemático y además de esto, era a través de un tema relativamente nuevo en el sistema público nacional, como lo es la robótica, ¿sí? Bien, entonces, tienen ustedes aquí en esta presentación una serie de preguntas, ¿sí? Cuya intención es que les ayuden a ustedes a generar su propia pregunta de investigación, ¿sí? Entonces, como pueden ustedes observar, no es una tarea fácil, si la que van a enfrentar, pero se puede hacer. Tomen a consideración que estas preguntas que nosotros acabamos de revisar fueron diseñadas, propuestas por alumnos de la maestría que iban en el segundo cuatrimestre, igual que están ustedes. Entonces, solamente es cuestión de que despejen su mente, se pongan a trabajar en esto, piensen muy bien ya su tema de investigación y enseguida puedan plantear una pregunta sólida que de verdad les sea útil para desarrollar su tema de investigación, que a final de cuentas esa es la intención, que sea de utilidad para cada uno de ustedes. ¿Ok? Bien, nos queda un minuto en esta sesión, entonces lo que voy a hacer es terminar la sesión para todos y les comparto el enlace para la sesión número 2. ¿De acuerdo? Sí, maestro, gracias. De acuerdo.